Por favor, no me pegues. El grito resonó en el oscuro puerto. Luces amarillas parpadeantes proyectan sombras inquietantes. Una directora ejecutiva quedó acorralada contra un contenedor metálico de transporte. El brazo de un hombre corpulento se alzaba sobre ella. Las olas rompían con estruendo mar adentro. El viento silbaba entre las grúas de acero y nadie se atrevía a intervenir. Una voz tranquila habló desde detrás de ellos. Intenta tocarla y verás qué pasa. Todo el grupo se giró para ver a un solo hombre con un mono de trabajo manchado de aceite, las manos callosas por el trabajo, pero con ojos afilados como cuchillos. No tenían ni idea de que la aparición de ese hombre desencadenaría un secreto impactante, uno que podría cambiar para siempre el destino de toda una corporación y su vida. Daniel O'Connor tenía 37 años, era padre soltero y exmarinero de la Armada, y ahora trabajaba como conductor de montacargas y estibador en el puerto. Su hija Emily tenía 9 años, cabello rubio dorado y le encantaba doblar barquitos de papel para que flotaran por el canal. Siempre escribía esperanza en cada barco, diciendo, «Algún día mis barcos llegarán al verdadero océano». Daniel vivía con sencillez en un pequeño apartamento cerca del puerto, con solo el chal de lana de su difunta esposa colgando junto a la puerta como guardián de preciosos recuerdos. Elisa Moore tenía 30 años, era directora ejecutiva de una empresa de logística, había nacido en una familia adinerada, pero era vista como una marioneta de su dinastía familiar. Cuando oyó rumores de fraude en la administración del puerto, Elisa decidió investigar personalmente, a pesar de las advertencias de los demás. Esa noche, Elisa fue acorralada por un grupo de gerentes en un contenedor de transporte. Un hombre levantó la mano de forma amenazante, intentando obligarla a firmar unos documentos que transferían los derechos de carga. Temblaba y gritaba, «Por favor, no me pegues». Daniel estaba terminando su turno cuando presenció la escena. Dio un paso al frente y dijo con firmeza, «Baja las manos. Si quieres tocarla, tendrás que pasar por encima de mí primero». La tensión era palpable mientras el grupo directivo retrocedía, sin atreverse a hacer ningún movimiento al ver la mirada experimentada de Daniel, propia de un militar. Elisa estaba atónita, incapaz de creer que un extraño estibador se hubiera atrevido a protegerla. Una vez que se calmó la situación, Elisa le dio las gracias. Daniel simplemente respondió, «Todos tienen derecho a estar seguros». Esa noche, mientras volvía a casa caminando, la mente de Daniel divagó hacia el miedo que había visto en los ojos de la mujer. Le recordó las pesadillas de Emily después de la muerte de su madre. Ese mismo terror paralizante a ser herido por fuerzas que escapan a tu control. En casa, encontró a Emily profundamente dormida, con un barquito de papel nuevo sobre su mesita de noche. Este era diferente. En lugar de solo esperanza, había escrito esperanza para todos con su cuidada caligrafía. Daniel sonrió suavemente. Incluso a los 9 años, su hija comprendió que la esperanza no debía acapararse. A la mañana siguiente, Emily preguntó durante el desayuno, «Papá, ¿pasó algo en el trabajo ayer? Parece que has ayudado a alguien. ¿Qué te hace pensar eso? Tienes cara de héroe. Es diferente a la cara que suele tener un padre». Daniel se maravilló de la percepción de su hija. «Solo me aseguré de que alguien estuviera a salvo, cariño». «Bien. Eso es lo que mamá hubiera querido que hicieras». La mención de su difunta esposa siempre le oprimía el pecho a Daniel, pero Emily tenía razón. Sara se habría sentido orgullosa de que él hubiera intervenido para ayudar a una desconocida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elisa estaba sentada en su aséptica oficina con vistas al puerto. Ella ya había estado en innumerables situaciones difíciles. Reuniones de directorio hostiles, negociaciones agresivas, luchas de poder corporativas. Pero anoche fue diferente. Tenía miedo de verdad, no de perder dinero o su puesto, sino de sufrir daños físicos. Y en ese momento de terror, un completo desconocido apareció como un ángel guardián. Nadie la había protegido nunca antes.
Su familia la veía como un activo que debía ser administrado. Sus colegas la veían como una competidora a la que había que eliminar. Sus supuestas amigas la veían como una oportunidad para ampliar su red de contactos. Pero este estibador no había pedido nada a cambio. Simplemente vio a alguien en peligro y actuó. Elisa se encontró mirando hacia el puerto, preguntándose por el hombre que la había salvado. ¿Qué clase de persona arriesga su propia seguridad por un desconocido? ¿Qué tipo de vida forjó ese nivel de coraje e integridad? Un vestigio de autenticidad. Daniel recordó las palabras de Emily aquella mañana mientras ella hacía flotar su barquito de papel. Papá, si ves a alguien ahogándose, tienes que ser su salvavidas, ¿de acuerdo? Por primera vez en años, Elisa sintió curiosidad por alguien por razones que no tenían nada que ver con los negocios ni la estrategia. Quería comprender qué llevaba a alguien a estar dispuesto a interponerse entre el peligro y una persona a la que nunca había conocido. Esa tarde, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ella regresaría al puerto, no como directora ejecutiva llevando a cabo una investigación, sino como una mujer que buscaba agradecer al hombre que le había mostrado amabilidad cuando más la necesitaba. Al día siguiente, Elisa encontró a Daniel en la zona de descanso de los trabajadores, intentando darle las gracias de nuevo con torpeza. Daniel era humilde, simplemente hacía lo que cualquiera debería hacer. Elisa se sorprendió, no estaba acostumbrada a hablar con alguien a quien no le importara su estatus o posición. Unos días después, Elisa regresó al puerto durante el día y vio a Daniel trabajando. Emily corrió a abrazar a su padre, entregándole un pequeño trozo de papel. Sonríe, papá. Elisa se sentó cerca y escuchó a Emily hablar de su sueño de que barcos de papel llegaran al océano de verdad. Su corazón se enterneció ante la inocencia del niño. En el almacén, Elisa le confió sus problemas. La junta familiar la obligaba a firmar contratos que encubrían operaciones de contrabando, amenazándola con despojarla de sus derechos si se negaba. Daniel escuchó en silencio y luego compartió su propia historia sobre una misión fallida que le costó compañeros soldados, lo que le hizo odiar el engaño en el transporte y la logística. Los dos permanecieron sentados en silencio sobre un contenedor de transporte, mirando hacia el mar. Entre ellos surgió un entendimiento tácito. Una tarde, Elisa visitó el apartamento de Daniel y se fijó en el chal de lana que colgaba junto a la puerta. Daniel explicó, pertenecía a mi esposa. Yo lo guardo allí. Así que Emily cree que su madre todavía está aquí con nosotros. Elisa guardó silencio, recordando a su propia madre, una mujer cuyo honor había sido enterrado por la familia tras un escándalo. Rompió a llorar. Daniel no ofreció palabras vacías, simplemente colocó el chal de lana suavemente sobre sus hombros. En los días siguientes, su amistad se profundizó de maneras que lo sorprendieron a ambos. Elisa descubrió que esperaba con más ilusión sus conversaciones que cualquier reunión de negocios. Comenzó a llevarle café a Daniel durante sus descansos, aprendiendo así su rutina diaria. Emily siempre se iluminaba al ver a Elisa, y enseguida le mostraba sus últimas creaciones de barquitos de papel. ¿Por qué siempre escribes esperanza en ellas? Elisa preguntó una tarde. Porque la esperanza flota, explicó Emily con seriedad. Incluso cuando todo lo demás se hunde, la esperanza encuentra la manera de mantenerse a flote. La sabiduría de la niña impactó a Elisa como una revelación. Había dedicado toda su vida adulta a intentar controlar los resultados a través del poder y el dinero. Pero esta niña de 9 años comprendió algo que se había perdido. A veces, simplemente había que confiar en que podían suceder cosas buenas. Una tarde, mientras observaban los barcos de Emily flotar por el canal, Daniel dijo en voz baja, me recuerda a su madre. Sara siempre creyó en lo imposible. Cuéntame sobre ella. Era trabajadora social. Se pasaba los días ayudando a las familias a permanecer unidas, luchando contra un sistema que parecía diseñado para separarlas. Solía decir que todo niño merece a alguien que luche por él. Suena increíble. Lo era. Y le habrías caído bien.
¿Cómo lo sabes? Porque luchas por lo que es justo, incluso cuando te cuesta todo. Ese es precisamente el tipo de persona que Sara admiraba. Elisa sintió lágrimas que no esperaba. No me siento valiente. Me siento aterrorizada la mayor parte del tiempo. La valentía no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Esa noche, Elisa estaba sentada en su lujoso ático, rodeada de muebles caros y pertenencias de diseño, pero sintiéndose más aislada que nunca. La sencilla calidez del modesto apartamento de Daniel había hecho que su propio espacio pareciera una hermosa prisión. Pensó en los barquitos de papel de Emily que llevaban su mensaje de esperanza río abajo, y se preguntó cuándo dejaría de creer en la posibilidad de que sucedieran cosas buenas sin un plan estratégico detrás. Una semana después, Emily preguntó tímidamente a Elisa, ¿quieres ayudarme a hacer barcos mañana? Podría enseñarte a escribir esperanza con letras elegantes. Me encantaría, cariño. Bien, porque creo que tú también necesitas un poco de esperanza. La tarde siguiente, sentada con las piernas cruzadas en el pequeño balcón de Daniel, Elisa aprendió a doblar barquitos de papel mientras Emily corregía su técnica con la seriedad de una maestra artesana. Las esquinas están demasiado flojas, observó Emily. El barquito tiene que ser lo suficientemente fuerte como para sostener la esperanza sin hundirse. ¿Cómo sabes tanto de esto? Papá me enseñó. Dice, todo lo que vale la pena hacer debe construirse con solidez desde el principio. Elisa miró a Daniel, quien las observaba con una expresión dulce. Este hombre había construido toda su vida en torno a proteger y nutrir los sueños de su hija, incluso mientras lidiaba con su propio dolor y sus desafíos. Elisa, dijo Emily, concentrándose en doblar el papel. ¿Vas a ser parte de nuestra familia ahora? La pregunta tomó a ambos adultos por sorpresa. Daniel intentó redirigir a su hija, pero Elisa habló primero. ¿Qué te hace pensar que debería hacerlo? Porque haces que papá sonría diferente. Y tú escucha mis historias del barco como si fueran importantes. Y cuando estás aquí, todo se siente más completo. Esa noche, después de que Emily se acostara, Elisa y Daniel se sentaron en su pequeño sofá, con el chal de lana extendido sobre el respaldo. Necesito decirte algo, dijo Elisa en voz baja. Nunca me he sentido más segura con nadie que con ustedes dos. Todavía no sé qué significa eso, pero quería que lo supieran. Daniel le tomó la mano. Significa que encontraste un lugar donde puedes ser tú misma en lugar de quien todos esperan que seas. ¿Es suficiente? Simplemente ser yo misma, Elisa. Tú misma eres más que suficiente. Lo es todo. Un atisbo de autenticidad, escribió Elisa en su diario esa noche. Por primera vez, alguien me protegió sin necesitar poder a cambio. Mirando las luces del puerto, se dio cuenta de que se estaba enamorando no solo de Daniel, sino de la posibilidad de una vida basada en la confianza en lugar de las transacciones, en el amor en lugar de la influencia. La junta familiar descubrió la relación de Elisa con un trabajador del puerto y montó en cólera, exigiendo que se diera el control del proyecto a encubrir el escándalo. Elisa contraatacó, declarando, investigaré esto debidamente. No firmaré nada que oculte la verdad. Esa noche, Elisa fue al puerto para verificar un cargamento sospechoso. Unos matones a sueldo la emboscaron y le pusieron un cuchillo en la garganta, exigiéndole que firmara los documentos. Temblaba, retrocediendo contra un contenedor, gritando, «Por favor, no me peguen». Por segunda vez en su vida, esas palabras salieron de sus labios. Daniel oyó el alboroto y corrió hacia ella, derribando a uno de los atacantes de un solo puñetazo y apartando a Elisa del cuchillo. Se desató una violenta pelea. Daniel recibió varios golpes, la sangre le corría por la frente, pero nunca dejó de proteger a Elisa. Uno de los matones encendió un mechero, con la intención de quemar un contenedor lleno de contrabando para destruir pruebas. Daniel se abalanzó sobre él para detenerlo, mientras las llamas estallaban violentamente a su alrededor.
Agarró a Elisa y saltó del contenedor en llamas mientras el humo llenaba el aire y las sirenas de la policía aullaban a lo lejos. Elisa lo abrazó con fuerza, susurrando, «Me has salvado la vida». La investigación reveló una verdad impactante. Miembros de su propia familia formaban parte de la junta directiva. Había contratado a los matones para eliminar a Elisa y hacerse con el poder absoluto. El giro inesperado. Elisa se dio cuenta de que su familia estaba dispuesta a matarla por sus propios intereses. Daniel dijo, «Tienes dos opciones. Inclinarse o ponerse de pie. No elegiré por ti, pero si te mantienes de pie, aquí estaré». Las consecuencias del ataque sacudieron a Elisa hasta lo más profundo de su ser. Sentada en el hospital mientras los médicos trataban las heridas de Daniel, se quedó mirando la carpeta de pruebas que le había entregado la policía. La firma de su tío en los recibos de pago a los matones, los mensajes de texto de su primo coordinando el ataque. Su propia familia, gente que decía amarla, había intentado asesinarla por negarse a participar en su corrupción. «¿Cómo te sientes?», preguntó Daniel, haciendo una mueca mientras una enfermera le limpiaba el corte en la frente. «Como si toda mi vida hubiera sido una mentira». «No toda tu vida, solo la parte en la que creías que se preocupaban más por ti que por el dinero». «¿Cómo se supera algo así? ¿Cómo se puede volver a confiar en alguien?». Daniel guardó silencio un instante. «Empieza poco a poco. Confía en una persona que haya demostrado protegerte en lugar de aprovecharse de ti. Luego, a partir de ahí, construye tu confianza. ¿Y si vuelvo a equivocarme? Entonces aprendes de ello y eliges mejor la próxima vez. Pero Elisa, no puedes permitir que su traición te robe la capacidad de amar y ser amada». 3 días después, Elisa ofreció una rueda de prensa que conmocionó al mundo empresarial. Reveló la operación de contrabando, la corrupción en la empresa familiar y el atentado contra su vida. Los medios la bautizaron como el escándalo de la era del puerto. Pero a Elisa no le importaban los titulares. Por primera vez en su vida, decía la verdad sin importarle las consecuencias. La respuesta de su familia fue rápida y despiadada. Congelaron sus bienes, le retiraron el acceso a la empresa y lanzaron una campaña pública alegando que tenía problemas mentales. Pero Elisa se sentía más libre que en años. La noche después de la rueda de prensa, se sentó con Daniel y Emily en su pequeña sala de estar, viendo las noticias sobre su historia. «¿Tienes miedo?», preguntó Emily con la franqueza propia de los niños. «Aterrada», admitió Elisa, pero también aliviada. Es como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 30 años y por fin hubiera aprendido a exhalar. «Qué bien», dijo Emily. «En serio. Aguantar la respiración demasiado tiempo hace que la cara se te ponga morada». Daniel se rió y el sonido hizo que el corazón de Elisa diera un vuelco. Incluso en medio del caos y la incertidumbre, esta pequeña familia se había convertido en su ancla. «¿Y ahora qué?», preguntó Daniel. «Ahora tengo que descubrir quién soy cuando no intento ser quien ellos querían que fuera». «¿Alguna idea?». Elisa miró a su alrededor en la modesta sala de estar, los barquitos de papel de Emily alineados en el alféizar de la ventana, el chal de lana que se había convertido en un símbolo de consuelo y protección. «Creo que quiero ser alguien que ayude a la gente en lugar de usarla. Alguien que proteja a los vulnerables en lugar de explotarlos. Alguien que construya esperanza en lugar de destruirla». «Esas son buenas cualidades», dijo Emily, subiéndose al sofá junto a Elisa. «Y puedes practicar con nosotros». Esa noche, después de que Emily se fuera en la cama, Elisa y Daniel se sentaron en su pequeño balcón con vistas al puerto donde todo había comenzado. «¿Estás segura de esto?», preguntó Daniel en voz baja. «Dejar atrás todo lo que has conocido». «Estoy segura de ti», respondió Elisa sin dudar. «Estoy segura de Emily. Tengo claro qué tipo de persona quiero ser. Todo lo demás lo podemos resolver juntos. Aunque eso signifique empezar de cero. Daniel, he tenido todo lo que el dinero puede comprar, y aún así fui miserable.
Estas últimas semanas contigo y con Emily han sido las más felices de mi vida. Si eso no es todo, no sé que lo sea. Él le tomó la mano, y ella se maravilló de cómo un contacto tan simple podía parecer más valioso que todas las joyas que jamás había poseído. Entonces construyamos algo real, dijo. Algo honesto, algo que no se puede comprar, vender ni robar. Al contemplar las luces del puerto reflejándose en el agua oscura, Elisa se dio cuenta de que ya no tenía miedo a lo desconocido. Por primera vez en su vida, estaba ilusionada con el día siguiente. Porque mañana se despertaría siendo ella misma, no como una empresaria, una directora ejecutiva o un activo familiar, sino como una mujer que elige el amor sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia y la esperanza sobre la resignación. Los barquitos de papel que Emily había hecho seguían flotando en algún lugar de la oscuridad, llevando su mensaje de esperanza hacia mar abierto. Y Elisa finalmente comprendió lo que la niña había sabido desde siempre. La esperanza realmente podía mantenerse a flote incluso cuando todo lo demás se hundía, especialmente en aquel entonces. Elisa tomó la decisión de hacer pública la verdad a los medios de comunicación a pesar de las amenazas de su familia. Los trabajadores portuarios vieron por primera vez a su director ejecutivo comiendo con los estibadores, escuchando de verdad sus quejas sobre prácticas laborales injustas. Daniel la ayudó discretamente a reunir pruebas, sin preocuparse por el peligro que corría. Emily fue creando poco a poco un vínculo con Elisa, invitándola a doblar barquitos de papel con la esperanza escrita en ellos, para luego lanzarlos al mar durante las tardes ventosas. Elisa creó el Ope Fleet Fund para ayudar a niños pobres a aprender oficios de logística. La primera vez que usó su propio nombre en lugar del apellido de su familia. Los tres plantaron girasoles juntos frente al pequeño apartamento. La luz del sol inundaba el lugar mientras sus risas resonaban como las de una verdadera familia. Una noche, Daniel me dijo, no te amo porque seas una directora ejecutiva. Te amo porque te atreves a vivir con autenticidad. Elisa tembló. Si aún no estoy lista, ¿podemos esperar? Por favor, no me abandones. Volver a empezar no fue fácil. Elisa tuvo que aprender habilidades que nunca antes había necesitado. Administrar un presupuesto, hacer la compra, lavar su propia ropa. Pero cada pequeña victoria le resultaba significativa de una manera que sus logros corporativos nunca le habían sido. El fondo Opefle creció lenta pero constantemente. Elisa utilizó sus conocimientos empresariales para estructurarlo de manera eficiente, asegurando que las donaciones llegaran a los niños que más las necesitaban. Quiero ayudar a chicos como los que trabajan en estos muelles, le explicó a Daniel una tarde mientras revisaban las solicitudes. Niños inteligentes y trabajadores, pero que no tienen las mismas ventajas con las que yo nací. ¿Te refieres a las ventajas a las que renunciaste? El dinero nunca fue realmente mío. Venía con demasiadas condiciones. Esto se siente como ganar algo de verdad. Emily se había convertido en la mascota no oficial del Fondo Flota de la Esperanza. Insistía en aprobar personalmente cada barquito de papel que se enviaba con los recibos de donación, asegurándose de que cada uno estuviera bien doblado y llevara escrita la palabra esperanza con su cuidada caligrafía. ¿Por qué es tan importante para ti, cariño?, preguntó Elisa una tarde. Porque la esperanza tiene que ser perfecta, explicó Emily con seriedad. Si no es lo suficientemente fuerte, puede hundirse antes de llegar a su destino. 3 meses después de dejar la empresa familiar, Elisa recibió su primer sueldo por el trabajo de consultoría que había aceptado. La cantidad era menor de lo que solía gastar en una sola comida de negocios. Pero sostener ese cheque le pareció más significativo que cualquier depósito de un fondo fiduciario. Tu primer dinero de adulta, anunció Emily con orgullo, ayudándola a enmarcarlo. ¿Qué hacemos para celebrarlo? Una fiesta de barquitos de papel. Así que pasaron la tarde doblando docenas de barquitos, cada uno con un deseo o un sueño escrito, en lápices de colores. Mientras los hacían flotar por el canal, Elisa se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz.
Esta es la mejor celebración que he tenido, dijo en voz baja. ¿Mejor que las fiestas elegantes?, preguntó Emily. Mucho mejor, porque esto es real. Los trabajadores del puerto habían aceptado poco a poco a Elisa como una más del grupo. Ya no usaba trajes de diseñador en los muelles, sino ropa práctica que se podía ensuciar. Aprendió a manejar una carretilla elevadora, a entender los manifiestos de carga y a detectar infracciones de seguridad. «Eres diferente a lo que esperábamos», le dijo uno de los trabajadores mayores durante una pausa para el café. «La mayoría de los jefes no quieren ensuciarse las manos». «Yo no soy como la mayoría de los jefes», respondió Elisa. «Y ya no intento ser jefa. Intento ser útil». Una tarde, mientras Emily estaba en casa de una amiga, Elisa y Daniel se sentaron en el muelle del puerto a contemplar la puesta de sol que pintaba el cielo de brillantes tonos naranjas y rosas. «¿Lo echas de menos alguna vez?», preguntó Daniel en voz baja. El poder, el lujo, el reconocimiento. Elisa reflexionó seriamente sobre la pregunta. «A veces echo de menos la seguridad que me da el dinero. Echo de menos la comodidad de que otras personas se encarguen de todos los detalles de la vida. Pero no echo de menos sentirme vacío. No echo de menos estar rodeado de gente a la que solo le importaba lo que yo podía hacer por ellos. No extraño para nada pasar las noches en vela preguntándome si alguien me amaría si no fuera rica. Y ahora ya lo sabes». Elisa sonrió, recostándose en su calor. «Ahora lo sé porque tú y Emily me querían incluso cuando yo era solo un extraño amenazado en un contenedor. Me amaste antes de saber de mi familia o de mi dinero. Aquel desconocido era realmente extraordinario. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo». 6 meses después, el Hope Fleet Fund había ayudado a 87 jóvenes a formarse en oficios marítimos. Elisa recibió cartas de agradecimiento que guardó en una caja especial, leyéndolas cada vez que dudaba de su decisión de dejar atrás su antigua vida. Una de las cartas era de una adolescente cuya familia no podía costearle una escuela de formación profesional. Con el dinero de la beca, se había matriculado en un programa de ingeniería marina y ya estaba demostrando un potencial excepcional. «Mira esto», dijo Elisa mostrándole la carta a Emily. «María diseñará barcos algún día. Igual que mis barquitos de papel, pero más grandes», exclamó Emily. «Exactamente así». Esa noche, mientras Elisa arropaba a Emily en la cama, la niña dijo: «Elisa, me alegro de que nos hayas elegido. Me alegro de que tú también me hayas elegido a mí, cariño. Siempre te elegiremos. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles o dan miedo, eso es lo que hacen las familias». Elisa le dio un beso de buenas noches, comprendiendo finalmente lo que realmente significaba el amor incondicional. No se trataba de lo que pudieras ofrecer o lograr. Se trataba de estar presente día tras día para las personas que más importaban. Una mañana, Emily entró corriendo con un dibujo nuevo en la mano. 3 personas de pie junto al puerto con las palabras debajo: «Mi familia está creciendo». Elisa miró la fotografía y las lágrimas cayeron en silencio. Por primera vez, sintió que realmente pertenecía a algún lugar. Ella susurró: «Si todavía me necesitáis, me gustaría quedarme». Daniel le apretó la mano y sonrió. «Bienvenido a casa». Escena final. La pequeña y luminosa cocina. Emily pegando pegatinas de Cáritas sonrientes en la taza de café de Elisa. Mientras tanto, afuera, barquitos de papel flotaban con las olas y girasoles alzaban sus rostros para captar la brisa marina. Un año después, la vida de Elisa parecía completamente diferente, pero se sentía completamente bien. Vivía en un modesto apartamento a 3 manzanas de Daniel y Emily, lo suficientemente cerca como para formar parte de su rutina diaria sin dejar de ser independiente. Cada mañana, se despertaba con un mensaje de texto de Emily con una foto del barquito de papel del día y el parte meteorológico para su paseo nocturno por el puerto. Su negocio de consultoría había crecido de forma constante. Ayudó a pequeñas empresas navieras a mejorar sus operaciones,
encontrando una profunda satisfacción en un trabajo que realmente resolvía problemas en lugar de simplemente mover dinero para los ya ricos. El Fondo Ope Fleet se había convertido en un caso de éxito regional. Habían ayudado a más de 200 jóvenes a acceder a formación marítima y varias importantes compañías navieras habían comenzado a donar equipos y oportunidades de prácticas. Lo más importante es que Elisa había aprendido lo que realmente significaba la familia. Todas las noches, se unía a Daniel y Emily para cenar en su pequeña cocina, donde la conversación giraba en torno a las tareas escolares y las noticias del puerto, en lugar de los precios de las acciones y las estrategias corporativas. El chal de lana seguía colgado junto a la puerta, pero ahora se sentía más como una bendición para su familia ampliada que como un monumento a la pérdida. Los domingos, tenían la tradición de llevar los barquitos de papel de Emily a diferentes partes del puerto, observándolos flotar hacia mar abierto mientras comían helado y hacían planes para la semana siguiente. Elisa, dijo Emily un domingo, mientras examinaba su última flota de barcos. ¿Crees que te casarás con papá? La pregunta surgió de la nada, como suelen hacerlo las preguntas de los niños. Elisa miró a Daniel, que fingía estar muy interesado en una gaviota. ¿Te gustaría eso? Elisa preguntó con cautela. Sí, porque entonces seríamos una familia de verdad oficialmente, no solo de corazón. Ya somos una familia de verdad, cariño. El matrimonio es solo papeleo. Pero el papeleo hace que sea más difícil que la gente mala nos separe. La sabiduría de esa afirmación dejó a Elisa sin aliento. Este niño de 9 años entendía la seguridad de una manera que la mayoría de los adultos jamás comprenderían. Esa tarde, después de que Emily se acostara, Elisa y Daniel se sentaron en su pequeño balcón, observando cómo sus girasoles se mecían con la suave brisa del puerto. «Sabes que no se equivoca», dijo Daniel en voz baja, «sobre el papeleo que dificulta que la gente nos separe. ¿Es eso una propuesta?» Elisa bromeó. «Quizás sí, ¿eso te asustaría?» Elisa se tomó la pregunta muy en serio. Hace un año, la idea del matrimonio la habría aterrorizado, ya que se parecía demasiado a los matrimonios concertados que su familia había intentado imponerle. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como elegir en lugar de ser elegido. Me habría asustado antes, dijo con sinceridad. Pero ahora creo que me gustaría tener el papeleo. Me gustaría tener la prueba oficial de que pertenezco a algún lugar. 6 meses después, celebraron la boda. Más pequeña posible. Solo ellos 3. Un capellán del puerto y 2 testigos del sindicato de trabajadores portuarios. Emily hizo las veces de niña de las flores y portadora de los anillos. Elisa, que se tomaba sus deberes muy en serio, llevaba un sencillo vestido blanco y portaba girasoles de su jardín. Daniel llevaba su mejor camisa con la misma expresión tranquila que la había hecho sentir segura en un principio. Pero el momento más hermoso fue cuando Emily insistió en añadir sus propios votos. Prometo seguir haciendo barquitos de papel para todos nosotros y siempre guardar un lugar en mi corazón para toda mi familia. Mientras regresaban a casa como una familia oficialmente unida, Elisa se dio cuenta de que nunca había sido más feliz. Había cambiado miles de millones de dólares por un pequeño apartamento, vestidos de diseñador por ropa de trabajo y una vida de lujo por una vida de amor. Fue el mejor negocio que jamás había hecho. Mensaje final. La familia no es donde naces, sino donde elegimos a nuestros seres queridos. Cada día con corazones de verdad. Si crees en historias que llegan al corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte a Siente estos cuentos. Contamos las historias que no deben olvidarse. Son personas reales las que crean y cuentan historias, no la IA producida en masa.